Fíjense que este ha sido un día con muchísimo movimiento en el ámbito público, en la política, en información que ha venido suscitándose en los últimos días aquí en el estado de Colima. Y pues vamos a platicar con ustedes aquí un poquito sobre estos temas para poder determinar o darles algunas vertientes, visiones o perspectivas de lo que está aconteciendo desde la visión del buen Carlos de la Peña ¿qué podemos decir, Carlos? ¿Eres millennial o eres qué? Centennial, lo que soy, no Centennial. sé. Tengo 26, y nací en yo, el 96, y no, yo no que sé qué soy soy. generación X, de esos ya estamos viejitos. Ah, Pero pues la idea es poder platicar y conversar un poquito sobre estos temas. Y vamos a empezar con el primero, Carlos. Tú dinos, ¿con cuál iniciamos? Gracias, Pedro. Primero que nada, saludar a todos y comentarte que la transmisión está perfecta, audio y video a la perfección, así que ahí vamos mejorando ya poco a poco el formato Ahí vamos, poco y a ya lo vamos poco. agarrando la onda. Temas del día de hoy: el supuesto, todavía no confirmado, aumento de salarios en gobierno del Estado, Ajá. suspensión de la reforma del Infocol y el nuevo audio de Alito en los martes del Jaguar, y cerraríamos con el programa Colibecas. Ok. Entonces, ¿con ¿Cómo cuál, ven con el menú cuál? del día? Hoy está bueno el menú. ¿Con cuál iniciamos? ¿Cuál te gusta más? En orden, si quieres. Salarios. Supuesto, A aumento de ver, salarios. ¿cómo está la situación de esto de los salarios? Platícanos un poquito el contexto para quienes nos están viendo y nos están escuchando, qué fue lo que sucedió. El contexto es que salió una nota el día de ayer, me parece, en el cual mostraban un tabulador no oficial Ajá. en el cual se veían ciertos aumentos de salarios en funcionarios de primer nivel de gobierno del Estado a partir del mes de abril. ¿Por qué hago esta suposición? ¿Por qué hago énfasis en la suposición? Porque no tiene, o sea, no tiene ningún sustento en algún documento oficial. Ajá. Entiendo que es una nota que se filtró o alguna información que se haya filtrado o Extraoficial, ¿no? extraoficial de procedencia, quién sabe, ¿no? Entonces, pues está en boga ahorita en redes sociales, pero me parece que para emitir un posicionamiento, pues sí se debería de tener información oficial y validada por parte de las dependencias. Creo que mientras tanto estamos en vil rumorología, pero pues obviamente son temas que venden y que hacen ruido. Pero por lo pronto creo que no hay nada concreto. Pero bueno, esta nota salió el día de ayer, Sí, ayer. martes, en un medio de comunicación aquí local, eh, eh, de redes sociales o de internet que se llama AF Medios, donde señalaba este tipo de aumentos que se habían dado la gobernadora de un 35% y un grupo de sus colaboradores más cercanos, algunos de 25, algunos 50, algunos 40 y otros hasta 60% de aumento en su salario. Pero yo creo que deberíamos de hacer el análisis, Carlos, a partir de dos perspectivas, yo creo. Pues, a ver, vamos viendo. Yo creo la primera es determinar si el salario, que vamos a suponer que esos datos que están ahí son reales, consideras que es un salario justo, un salario equitativo, un salario que valga la pena por la responsabilidad que están desempeñando, o tú crees que ese salario es excesivo. Mira, entendiendo el tema bajo suposiciones, ¿no? Ajá. Y no me... Por eso vamos a Sí, sí, suponer sí. que, que sea A mí real. no me gusta nunca discutir o dialogar o debatir con base en temas de los cuales no tenemos certeza, ¿no? Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pero bueno, a ver, lo que sí podemos decir que tenemos certeza es que el sueldo del anterior gobernador era de los montos, sí tienes ahí a la mano los montos, ¿no? Bastante. Ahorita los va a mostrar, Carlitos aquí lo tiene. Si quieres ayudarme A porque ver, estoy porque medio limitado. anda, ahorita, a ver, Está bien. aquí está, vamos a suponer. Lo que podemos, de lo que sí podemos estar, asegurar que el gobernador del estado anterior
ganaba 96,000 pesos Mira, sobre mensuales. eso sí podemos platicar. Por eso. Claro, claro, sí. O sea, ¿tú consideras que el sueldo del gobernador anterior, que era de 96,000 pesos, ¿tú crees que es Sí, justo? ¿Que crees que es el sí, correcto? yo ¿Que creo es que sí. el que debería de Sí. mantenerse? Ese y sus relativos cambios conforme a ciertos parámetros, ¿no? Pero bueno, en ese espectro, yo creo que sí. ¿Por qué te digo lo siguiente? Porque me parece que el estar en un puesto público, en un cargo público de primer nivel en cualquier dependencia, y el ejemplo que te quería poner anteriormente era el caso de la Suprema Corte, Ajá. los sueldos que son bastante altos, que el fundamento, obviamente no escrito, pero el fundamento y se sabe, es para evitar temas de corrupción, en el sentido de que tener un sueldo alto o tener un sueldo importante en esos puestos que se prestan mucho Ajá. a malos manejos, O no que a malos manejos, sino que mueven muchas hay, influencias, o hay muchos muchos intereses, intereses de por medio Ajá. que a una sola persona, o a un solo individuo, a un solo funcionario público, pues le llegan de muchos frentes, ¿no? Sí. Bastantes solicitudes, peticiones, requerimientos, ¿no? Sí. Entonces, estos sueldos de cierta manera blindan al servidor público para no tener que recurrir a la corrupción, ¿no? y no tener esta suspicacia Sí. o este morbo, vaya, de indagar en otros lugares, de hacer cosas buenas que parezcan malas, Sí. ¿no? Entonces, me parece que es importante que obviamente los cargos de primer nivel tengan este blindaje para que no se presten a otro tipo de negocios o temas de corrupción. Yo coincido en esa parte que planteas. En esencia, el sueldo tiene que corresponder a la responsabilidad que desempeñas, Sí, ¿no? claro. En el servicio público, como tú te dabas bien un ejemplo, un magistrado, un juez, tiene que resolver un litigio de unos terrenos, que los terrenos, vamos a suponer, valen 50 millones de pesos, y su sueldo, él tiene un sueldo de 12,000 pesos mensuales, pues pudiera suceder o ser posible, Sí, existe esa duda razonable, sí, claro. como duda razonable, de que pudiera él prestarse a un tipo de situaciones de corrupción. Entonces se supone que el sueldo de alguna u otra manera termina dándole esa libertad económica para que le dé esa libertad de trabajar profesional. Okay. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la ley de Herodes? Ajá. Que llega este cuate y no trae ni un centavo. Entonces le dicen, pues haz valer la Constitución, y empieza a hacer sus dagas en todos lados, porque no tenía un centavo. Ajá. Me imagino que en ese entonces, si el gobernador le hubiera dado un presupuesto interesante, hubiera estado... Sí, yo creo que es que a veces esa parte nos volvemos como que muy especiales, ¿no? De primero decimos, no, que los políticos ganan mucho dinero, sí, y que son sueldos exorbitantes y ganan muchísimo. Pero ahorita que estamos poniendo aquí, a ver, el gobernador de estado 96,000, el subsecretario de Trabajo 56,000, el director general de ingresos 44,000, director general jurídico 44. O sea, estamos viendo sueldos que no son tan exorbitantes, diría Samuel exagerados. García, suelditos. No, son poquito dinero. ¿Qué decía? Un sueldito de 50,000. 50,000. No. Ándale, más o menos así. Entonces no podemos decir que, ay, híjole, son unos sueldos altísimos, pero en la proporción de lo que es Colima, se pudiera decir, y de la responsabilidad que desempeñan, hasta pudiera uno decir, oye, estos sueldos pues no son tan ideales, ¿no? Uh-huh. Pero volvemos al mismo punto. ¿A partir de qué vamos a determinar cómo deben de darse los sueldos? ¿A partir de qué? Porque también yo estoy en total desacuerdo que digan, es que no hay que ganar más que el presidente de la República. Uh-huh. Oye, el presidente de la República maneja un presupuesto de 3,000 billones de pesos, y dice, no, yo nomás quiero ganar 50,000 pesos. Uh-huh. Bueno, pues es su decisión, ¿verdad? O sea, él menosprecia lo que él trabaja, ¿verdad? Él cree que su labor vale 50,000 pesos, ¿no? Y lo declaró antier en la mañanera. Dice que él no está ahí por dinero. Así que es. Si él fuera por dinero ya fuera millonario, dice, tuviera mansiones y no sé qué más dijo. Él a lo mejor no, pero sus hijos sí aprovechan, ¿verdad? Pero hablamos del sueldo que tiene que desempeñar un funcionario. Entonces el funcionario recibe un recurso
Y ese recurso yo lo que digo, ¿cómo lo vamos a medir? ¿A partir de qué tendríamos que medirlo? Y recordemos precisamente que también el funcionario, aparte de este blindaje contra ciertos grupos de interés, también esa tentación debe de erradicarse el hecho de incrementar su patrimonio en cuanto a los negocios privados que sostenga antes o después de entrar al servicio público. Entonces también es otro dato a tomar en cuenta. El político que ya tenía unos negocios y que tiene la tentación de hacerlos crecer, pues también se puede prestar a malinterpretaciones. Uh-huh. Por eso, pero ¿cómo vamos a medir los sueldos? A ver, ¿cuál sería la manera en que debemos de tomar las decisiones para medir los sueldos? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? ¿Su nivel de responsabilidad? El nivel del funcionario, primero que nada, si es de primer nivel, titular, jefe de oficina, no sé, y obviamente la responsabilidad que ostenta, ¿no? Ok, entonces vamos a suponer, si la o el gobernador o gobernadora de este estado de Colima maneja un presupuesto anual de 18,000 millones de pesos, ¿cuánto tendría que ser su sueldo para que sepamos nosotros y tengamos la tranquilidad, entre comillas, vuelvo a repetir, porque este es un ideario de moralidad, de lo mucho, cartilla moral de lo que se habla ahorita de la 4T, ¿no? 18,000 millones de pesos maneja de presupuesto. ¿Cuánto tendría que ser su sueldo para que entonces sí podamos decir, oye, sí está haciendo bien su chamba, tenemos la certeza de que no va a robarse un peso, ¿verdad? Mira, por ejemplo, tal vez esté un poco relacionado. En el tema de número de habitantes, se ve muy reflejado, por ejemplo, en el tema de los regidores. El sueldo de los regidores no es el mismo sueldo de un regidor de Manzanillo a un regidor de Ixtlahuacán. Ahí manejan una distinta forma de tabular esa cuestión administrativa, ¿no? En cuestión de los estados, pues sí habría que ver. No creo que esté muy lejos los homologados los salarios de los funcionarios colimenses a los funcionarios de Tlaxcala o a los funcionarios de estados relativamente parecidos en cuanto a habitantes a nosotros, ¿no? Es que a eso voy. Entonces, la situación parte de quien, si los regidores de Manzanillo, ¿cuánto gana? La presidenta municipal de Manzanillo, la presidenta municipal de Colima, los regidores de Colima. O sea, llega un momento en que llegan a tener un sueldo superior al que ahorita tenemos tabulado. Un regidor ha de ganar en Manzanillo entre 60 y 70. Más o menos, ¿no? Podemos decir. Pero a lo que voy es de que empezamos a cuestionar el sueldo de los funcionarios, pero no estamos cuestionando. Yo creo que lo que tendríamos que cuestionar es la capacidad que están ellos o las acciones que están haciendo o la manera en que están ejerciendo el gobierno. Yo siempre he sido uno de los que ha dicho que el sueldo no debemos es que el problema, bueno, que es la otra vertiente que tendríamos que señalar sobre la contradicción en caso de que sea real o termine siendo validado esta información que se planteó del aumento del sueldo, es que dicen, es que gana mucho un político y no debe de ganar, que debe de haber austeridad y que no debe de tener gobierno rico, pueblo pobre, y esas son falacias o clichés que sí llegan a la gente, ¿no? Que sí se emociona a la gente y dice, sí, cierto. Pero ya en el ejercicio lo que necesitamos son funcionarios públicos por la responsabilidad y los recursos que manejan de todos los mexicanos o de todos los colimenses, que tengan un sueldo justo, equitativo y proporcional a la responsabilidad y a las actividades que desempeña. Y por lo tanto yo estoy gustoso de que qué bueno que ganen bien mis funcionarios públicos, porque entonces por ende tendré la capacidad o la justificación de exigirles con mayor ímpetu los resultados que deben de dar. Ahora, yo creo que lo que no molestó a la sociedad colimense es el hecho que vamos a suponer que ahora sí gane la gobernadora, aquí dicen
que se subió 35% el sueldo, o sea, va a ganar 131,000 pesos mensuales. Yo creo que eso no le molesta a la gente. Lo que le molesta es que ella tenga un doble discurso, que diga, es que debe de haber austeridad. Hay algunos, dice, como había esta pugna que había que con los trabajadores sindicalizados, ustedes nada más van a recibir un aumento de 3%, pero yo me puedo aumentar a lo mejor más. O ustedes deben de vivir en la austeridad, este sector o esta gente, pero nosotros tenemos que ganar o vivir bien. Creo que el malestar social a partir de esta información que ha estado circulando aquí en nuestro estado, aparte de eso, de un mensaje que de ser así, se volvería contradictorio el manejar un discurso. Por un lado dices, oye, no hay que gastar, oye, no hay que, pero por el otro lado me puedo aumentar gastos en esto. Quisiera puntualizar ahí nada más dos temas. El primero, y te lo digo de experiencia personal, ¿sí? Que estudié la carrera en Administración Pública y Ciencia Política, ¿sí? Pues entonces, si no es la academia o la investigación, me queda trabajar en el servicio público. ¿Qué sé hacer? Trabajar en la administración pública, ¿sí? Y estudiar de la ciencia política. Entonces, ¿cómo le pides a alguien que se profesionalizó en el aspecto que no cobre de eso porque tiene que cobrar de otro lado? Exactamente. Se me hace un tema ahí medio difuso, hasta cierto punto injusto, ¿no? Sí. Entonces, el político o el servidor público se debe de dedicar al servicio público enteramente. Por eso es que los sueldos son de tal o cual cantidad, ¿no? Para que no ande merodeando por ahí en otros lados, desatendiendo sus funciones y por ende pueda entregar resultados a la ciudadanía, como dices. Estoy totalmente porque de acuerdo. Gana bien, ¿no? Porque tiene que entregar. Y el otro punto que te digo, suponiendo que este virtual aumento de sueldos sea realidad, no se está pidiendo ningún préstamo a ningún lado. Está presupuestado ya esto. Bueno, eso es lo que tendríamos que saber. Está presupuestado. Porque eso no se ha dicho. Sí, eso es en materia administrativa, pero está presupuestado. Pero no se está quitando de acá para poner acá. Es que esa es la duda. Yo investigué pero no, la duda es esa. O sea, la duda es que si el presupuesto, acuérdate que se aprueba un año antes, sí. Estamos hablando que en noviembre, diciembre se aprobó el presupuesto que en noviembre, diciembre del 2021 se aprueba el presupuesto que se va a ejercer en el 2022. Sí. Y en ese presupuesto del 2022 nunca se habló de un aumento salarial para el... Pero está dentro del rango. Ah, bueno. Sí. Esa es otra cosa, ¿verdad? No, sí está. O sea, a lo que voy es, para no confundir a la audiencia, no se le está quitando a salud para ponerle al tema administrativo de los funcionarios. Eso es un hecho. Pero eso es lo que no se sabe. Es así. No. Te busco la fuente. Pero... Es que eso es lo que no se sabe y lo que tendríamos o tendría que explicar el gobierno estatal, de dónde sacó cuando se anunciaba una reducción en los gastos de servicios personales para enfrentar la crisis financiera con que recibía este nuevo gobierno las arcas estatales. Eso fue lo que nos dijeron afuera. Y cuando se aprobó un presupuesto jamás se planteó o se manejó que iba a haber un incremento o que había un recurso ahí en ese presupuesto para dárselo a un incremento de los funcionarios estatales. Ahora, no son todos los funcionarios, bueno, lo que vemos es que no son todos los funcionarios, nomás son unos cuantos, habría que ver qué pasa con los demás, pero esa es una situación que nos está llevando a estas dudas, que se generan estas dudas, esta visión de ver cómo un gobierno toma decisiones o actúa sin haber avisado. Y la otra es que hasta ahorita, esto sucedió el día de ayer, hasta este momento, miércoles 6:32 de la tarde. No tenemos un documento oficial que lo apruebe, que lo compruebe. Pero tampoco hay una versión oficial del gobierno que diga lo contrario. Entonces hay un dicho que dice que el que calla otorga. Entonces, hasta ahorita está otorgando que esto pudiera hacerse real. Entonces, pero vuelvo a repetir, yo creo que el malestar, y ya quienes nos están viendo, nos están escuchando, ya podrán ellos decirnos si estamos en lo cierto o en lo equivocado, es que el malestar no es que hayan tenido este aumento salarial. Yo creo que todos estamos
contentos de que a la gente le vaya bien. Incluso deberíamos de promover Claro. que todos ganen bien y que se les pague, no andar sufriendo que luego hay algunos que no quieren pagar lo que deben, ¿verdad? Entonces, que paguen y que ganen bien los trabajadores. Eso yo creo que nadie debe de estar en contra de eso, ¿no? El malestar yo creo que viene a partir de un doble discurso. Y cuando existe un doble discurso, que por un lado digo una cosa, pero por el otro hago otra, eso yo creo que es lo que está generando el malestar social. De ahí en más, yo hasta digo que el sueldo, con si fuera este aumento de 131,000 pesos que gane, gane la gobernadora, hasta a mí se me hace muy poco. Yo considero que es poco lo que está ganando y que pueda darse o de pie para lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De que luego anden queriendo sacar dinero de otro lado, andarse haciendo sus triquiñuelas y andar pidiendo sus diezmos como ya es costumbre y que anden pidiendo por fuera dinero a algunos empresarios o algo, pues para hacerse de su dinerito, ¿no? Entonces yo creo que tendría que analizarse esto más a profundidad, no dejarlo nomás ahí en el tintero, claro. ¿No? Y a mí, yo también velaría por esperar cuál es la postura oficial, la declaración, y ver también la fuente de esta información, que me parece que con esos dos elementos podremos tener ya más... Ya en el siguiente podcast de la Polaca ya les vamos a decir más información. A ver qué va a venir a pasar. Porque se cruza con todo el problema también que existe ahorita con el aumento del 3% del sindicato. Del sindicato, pero no solo del sindicato del gobierno del estado, sino de todos los de la clase burocrática estatal y municipal. Se les está limitando a que solamente ellos puedan tener un 3% de aumento a pesar de lo que ha significado el aumento de la... De hecho, es la primera plana del diario. Sí, la exigencia de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Al hecho de que solamente un 3% les quieren dar a ellos de aumento, ¿no? Pero eso lo vamos a ver si la versión oficial, a ver qué dice la versión oficial, porque hasta ahorita están callados, y vuelvo a repetir, el que calla otorga, y hasta ahorita están otorgando. Me parece que mañana va a haber una postura, pero vamos a esperar a ver qué pasa mañana y ya estaremos aquí comentándolo. Queremos agradecerles a Juan Ángel Magaña Hernández, un saludo, que nos manda un saludo. El buen Juanito, ¿cómo no? El buen Juanito, un abrazo también para ti. Gabriela Rubalcaba nos dice que casi no se escucha, nos vamos a acercar un poquito más al micrófono entonces. Cristian Castillo, Pedro Damián, Fabiola Osorio, muchas gracias por estarse conectando. Luis Jorge Espinosa Cruz nos dice, a Pedro lo escucho más bajo, saludos a los... Bueno, te voy a tratar de hablar un poquito más fuerte porque... Y a Arnoldo Delgadillo también nos está viendo, Daniel Martínez Bellacetín, Luis Ariel Gerandi, Rodolfo Francisco Carrillo, y Rodolfo Carrillo dice que casi no se nos escucha. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte para ver si ahí nos alcanzan a escuchar. ¿Qué te parece si pasamos ahora al siguiente tema que vamos a estar platicando y conversando? Suspensión de la reforma Infocol. Otra información muy importante. Interesante, sí. que simbra aquí al Estado también. O sea, sí. Por eso decíamos al inicio de este podcast que, híjole, hay muchas cosas que han estado sucediendo en la semana aquí en el Estado de información y que mueve mucho el pandero político. A ver, platícanos, Carlos, el contexto de esta situación. El Congreso del Estado aprobó una reforma en la cual quitaba ciertos candados para la elección del titular del Infocol. Uh-huh. El tribunal, la Suprema Corte emitió una suspensión ante dicha reforma. Sí. Y esa suspensión la persiguió el órgano de transparencia, que se está yendo el nombre. Instituto de Acceso a la Información. Sí, el INAI. El INAI fue la promotora de esta suspensión. Sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la otorgó suspensión más no sentencia. Uh-huh. Y por el momento queda sin efectos dicha reforma del Congreso del Estado de Colima y se aplicará, si es que deciden elegir a los titulares o a la titular, se aplicarán los lineamientos que estaban antes de la reforma, sin dejar con efecto a lo que se había propuesto hace algunas semanas, que quitaba estos candados acerca del pasado político que no debía de tener el titular y que ahora ya no resulta ningún impedimento para ello. Ok.
¿Qué tenemos de antecedente? Teníamos un problema que se suscitó en el Congreso local. En el Congreso local de Colima había diferentes posturas. Por un lado había unos diputados que decían que había que quitarle candados a los requisitos que debe de cumplir quien aspire a ser comisionado del Instituto de Transparencia aquí en nuestro estado de Colima. Candados que por un lado no estaban establecidas en la Constitución Federal, pero sí muchos estados de la República, prácticamente en su mayoría, habían venido haciendo modificaciones a sus leyes estatales con la finalidad de que quienes pudieran entrar a un órgano tan importante de carácter ciudadano como es el tema de transparencia, que puede ser de lo que ahorita estábamos platicando. Nosotros podemos solicitar al gobierno estatal que nos dé una copia de la nómina timbrada que ha venido entregando de estos funcionarios y nos tiene que entregar la información. Al Infocol. Y si no se la quiere entregar el gobierno, el Infocol intercede para garantizarle ese derecho al ciudadano. Sí. Por eso es la importancia de estos organismos de transparencia. ¿Ok? Entonces algunos estados decían, bueno, pues vamos a blindarlos para que quienes estén ahí dirigiendo estos no sean personas que tengan un interés político partidista o con intereses ajenos al bien común o a la ciudadanía, ¿no? Ese es el ideario. O sea, de ahí que parte. hoy en día yo opino que es muy difícil no tener un antepasado político. Claro. Me recuerda mucho a la ley Taibo, ¿no? Sí. Que modificaron la ley para que Paco Ignacio Taibo pudiera ser frente del Fondo de Cultura Económica y pues se la pusieron a modo, ¿no? A un extranjero. Porque tenía su nacionalidad española. Bloqueo ahí en ese aspecto, ¿no? Ajá. Aquí es el tema del pasado partidista. Sí. Estos bloqueos que hacen que ciertos titulares no puedan llegar a... Pero lo que dices es cierto, o sea, a veces, por eso pongo entre comillas, un ideario. O sea, el ideario es de buscar, crear condiciones para que llegue la mejor persona posible, ¿no? Sí. Pero pues obviamente al final cuando los nombramientos pasan por el Congreso local, porque una vez que se inscriben quien quiera ser comisionado... Eran como 12, ¿no? Los de la lista. Ajá. Pero esos que queden ahí tienen que pasar por una propuesta de la gobernadora o gobernador en turno. Entonces, ¿qué significa? Pues por ende va a haber política, ¿verdad? Sí, claro. Y más cuando entren al Congreso y el Congreso, con 25 diputados locales, tengan que votar 17 a favor de esa propuesta para que sea comisionado. Y entonces como tú bien dices exactamente, Carlos, pues lo político, ¿cómo se lo vas a quitar? Si lo metes a la arena política, los nombramientos. Sí. Tal vez si los nombramientos fueran por un comité de expertos ciudadanos. Ajeno, la Universidad de Colima, la Universidad sí, claro. De Manzanillo y Tecnológica. Entre la UTEM, la UDC y otros órganos, algún Vizcaya, Unida, ¿cómo vamos Colima? Estas instituciones, estas lo que tú quieras, asociaciones. Le podemos poner, ahora sí ya sería otro el aspecto, ¿no? Pero me queda claro que al final tiene una incidencia política el tema de los nombramientos de los comisionados del Infocol. Pero esta discusión que hubo en el Congreso estuvo muy, a ti te tocó estar en algunas discusiones ahí sí, en el Congreso. Sí, en 2 que 3 sí me tocó, sí. Que estabas también echando fregadazos. Y entonces se centraba en de que quitaran esos candados y dejaran nada más que quien pueda aspirar al Infocol, por lo menos un año antes haya renunciado a cualquier cargo público o cualquier sitio. Entonces, podía llegar incluso bajo este nuevo reglamento, esta nueva ley que habían reformado los diputados de Morena, Verde, MC y PT y Nueva Alianza, hasta el exgobernador Nacho Peralta podía aspirar, podía inscribirse, porque ya no tenía blindaje alguno. Que no un tema de... Bueno, pero a eso voy, a ese nivel llegaba... Cadena alimenticia política. Sí, no, me queda difícil. Que él no quisiera, pero pudiera... Bueno, ya está en un cargo en el PRI. Bueno, ahorita vamos a platicar sobre ese tema. Él prefirió irse allá con Alito, ¿verdad? Pero ese es el escenario. ¿Y qué sucedió? Pues esa era la discusión y tal. Al final lo aprobaron los diputados
de Morena, Verde, MC, PT, Nueva Alianza, y como bien decías, el INAI, o sea, el Instituto de Nacional de Acceso a la Información, pero de carácter nacional, impugna esta modificación a la ley, y el día de hoy la Suprema Corte de Justicia hace una suspensión a esta reforma que hicieron aquí en el Congreso local. ¿Qué significa? Que le dijeron al Congreso, ¿sabes qué? Lo que modificaste, páramelo ahí. por el momento. Por el momento. No tiene ahorita efecto. No hay sentencia. Así es. Entonces, ahorita no vas a usar eso para emitir una convocatoria. Entonces, tienes que usar hasta ahorita. Si quieres emitir una convocatoria, tienes que usar los lineamientos anteriores. Entonces, estamos entrampados aquí en Colima sin poder resolver el tema del Infocol, que ya va a 2 años con este problema de no poder nombrar a comisionados de Infocol. Imagínate. Ya como veo, va para largo, yo creo que hasta no haya sentencia de la Suprema Corte, no se van a aventar a la convocatoria, hombre, para la elección. Qué lamentable que estamos viviendo en esta situación. O sea, y todo por querer, por lo mismo, o sea, entra el tema político y pues unos dicen, ahora yo quiero poner a Juanito, Perenganito, y pues todo está en una situación de la arena política y pues en esa circunstancia pues estamos entrampados. Porque imagínate, son 17 de 25 votos. Ni siquiera la oposición junta los completa, ni siquiera tampoco Morena y sus aliados lo completan. Entonces hay que tener consenso sí o sí con partidos opositores, donde entra ahí ahora sí de lleno la arena política, y coincido con lo que platicábamos anteriormente. Para que esto fuera 100% ciudadano, pues habría que buscar apoyo y consejo de instituciones académicas o de otros sectores, ¿no? Pero esto va a pasar por PRI, PAN, PRD, Verde, Morena, MC, etcétera, ¿no? Sí. No, pues, yo creo que hacia allá tendría que darse la discusión en el Congreso, o sea, no a ver ahora a quién le va a tocar, si a la gobernadora o al partido, o sea, creo que hacia allá debería de decir lo que estamos diciendo. Pues ciudadanizar esos institutos, dejárselos a que sean organismos ajenos al poder, pues porque es un organismo que se encarga de vigilar que la información, para que los ciudadanos podamos acceder a la información, para saber cuánto ganas, cuánto te gastaste del dinero público. Pero bueno, eso vamos a seguir ahorita. Lo dejan en ese terreno, me parece que por el hecho de que quien solicita más información al Infocol deben de ser los partidos políticos. Es complicado ver estas agrupaciones. ¿Pero tú crees que sean los partidos políticos quienes más? Yo creo que solicitan de otros partidos, o sea, de contrarios, vaya. Adversarios políticos. Es que ese sí sería un buen análisis de evaluación de quiénes serán los que estén solicitando esa información. ¿Quién utiliza más el Infocol? ¿Quién utiliza más el Infocol o los organismos de transparencia en el país? Digo, es que, por ejemplo, la Casa Blanca, cuando a Peña Nieto se le señaló sobre la Casa Blanca que había adquirido, fue una solicitud de información que hizo un medio de comunicación que se llama Animal Político. O sea, ese es el grado de importancia de un instituto de transparencia. Porque si tuviéramos titular, este tabulador creo que tendría que llevar sello y membrete. Membrete de Infocol. Traería membrete. Debería de traer. No tenemos titular, por eso está una tabla de Excel que cualquiera puede hacer. Pues nomás está, por eso nomás está ahorita Paco Yáñez solo como comisionado. Entonces nada más hay uno, debe de haber 3, nomás hay uno. Y pues hay un trabajo, pues es una lentitud, un tortuguismo en el trabajo cuando hacen falta 2 comisionados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, exactamente, o sea, tendría que estar transparencia ahí en el ojo del huracán diciendo estos datos son reales, estos no son reales, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir en esta dinámica, ahorita está suspendido. ¿Qué va a pasar? No sabemos. A lo mejor la Suprema Corte dice, ¿saben qué? Esta reforma que propusieron los de Morena y sus aliados no va. Entonces regresaremos al otro. O dice, sí va, entonces tendríamos que darle seguimiento a esta convocatoria que ahorita está. Entonces, por lo pronto, vamos a seguir durmiendo, esperando a ver el sueño de los justos, a ver cuándo se viene a resolver esta situación. Y esa laguna incentiva mucho
a que organizaciones de la sociedad civil y periodistas realicen ciertos ejercicios de transparencia individuales autónomos. Por ejemplo, ¿te acuerdas, no sé, de Verificado? Sí. 2018. Luego, Arnoldo Delgadillo junto con un equipo hicieron en el 2021 Verificado Colima también. Sí. Que era para, obviamente, darle veracidad a la los información dichos de los gobernantes, de los candidatos. Y de los candidatos. Entonces, al estar estas posiciones vacantes, la ciudadanía le entra, la academia le entra, los periodistas le entran a tratar de darle certeza a la ciudadanía. Sí, pero quienes no debería de ser. No bueno, sí, pues, sí pero también debería acompañarse de estos institutos. Pero el instituto está para que garantice que así se les dé la información. Sí. Para eso está. 100%. Que garantice. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, Carlitos. Oye, vamos muy... apenas llevamos 2 temas. Nomás nos va a alcanzar para el tercero. ¿Cuál es el tercero? A ver, échale. ¿Cuál va a ser el tercer tema que vamos a tratar el día de hoy? Nuevo audio de Alito y nombramientos del PRI. Ándale. A ver, ¿no puedes checar si han estado haciendo comentarios? ¿Quieres que...? Sí. A ver, checa si alguien nos está comentando. Y vamos a platicar este tercer tema. El tema del liderazgo que significa Alito Moreno en la dirigencia nacional del PRI, que está generando mucha conmoción con una serie de audios que le han estado apareciendo y que los ha estado difundiendo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y hay audios hasta de lo que no se puede usted imaginar. A todos le tira, a todos les pega, de todos los sectores, de todos los sabores y colores. Y ahorita está en una situación en el ojo del huracán, el líder nacional, con esta problemática de estos audios donde ofende a mucha gente, pero lo más reciente fue que supuestamente había fotografías de diputadas federales con un PAC, ¿no? O sea, ¿qué significa lo del PAC para quienes nos están escuchando? Que supuestamente son fotos de estas diputadas sin ropa, ¿no? Supuestamente en situaciones así de sexosas. Eso es lo que dicen que todavía no han enseñado, está todo el mundo expectativa, ¿verdad? A ver cuándo va a salir eso. Pero eso es lo que está pasando. Pero como que para hacer una contención a todo este huracán y todo esto que está pasando alrededor de Alito, pues se le ocurrió al dirigente nacional hacer una serie de nombramientos, ¿no? Sí. Una serie de nombramientos de nuevos funcionarios de su partido político que lo van a acompañar de cara al proceso electoral de este año, del próximo año, perdón, del 23 y del 24, ¿no? Y dentro de todos esos funcionarios nuevos aparece el exgobernador de aquí de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, al que el Congreso no lo puede encontrar, pues allá Alito sí lo pudo encontrar, ¿verdad? Para notificar supuestamente. Y entonces, eso es lo que ahorita estábamos viendo. Dame tú tu opinión, Carlos, sobre este acontecimiento que se está dando a nivel nacional. Primero que nada, Pedro, saludar a Rodolfo Francisco Carrillo Moreno, dice que casi no se escucha, vamos a checar eso. Luis Ariel Gerandi dice que el 3% de aumento a la clase trabajadora está por debajo de la inflación. Saludos a mi estimado profe José, un saludo, profe. Bájale al volumen de tu celular porque está entrando está entrando el audio del celular. Ok. Ahora sí. Y dice Armando Magdaleno. Ahí está. Buenas tardes, trabajé en el Ayuntamiento de Colima 2018-21, terminó la administración y me dieron mi baja, ingresé al IPECOL el 23 de octubre del 21 y fecha que no me pagan. Ah, ese tema de IPECOL también está buenísimo. Oye, ese lo vamos a platicar el siguiente podcast, sí, ¿Qué les parece si el siguiente podcast nos hablamos sobre el tema del IPECOL para que estén atentos sobre este nuevo nombramiento que hubo ahí, que hay mucha tela de dónde cortar? Sí. Pero para cerrar este podcast del día de hoy, tenemos el tema de lo del nombramiento del exgobernador José Ignacio Peralta en el PRI. Audios de Alito y gobernador. Ajá. Pero pues es que los audios... Es que ya emitió la Suprema Corte también otra suspensión. Una suspensión para que anden... Para que ya no lo anden quemando ni divulgando. Pero el daño ya está hecho. Ya no lo quemen, por favor. Y hoy sale un analista político de Morena, me parece que era Abraham Mendieta o Hernán Gómez Bruera, alguno de los dos, que dice
que el martes del Jaguar ha sido el ejercicio propagandístico y de comunicación política más importante de los últimos años en nuestro país. Más que, más que la mañanera, yo creo. Lo puso arriba de la mañanera. Por supuesto. Pero más que nada es por el escarnio, el morbo, ¿no? El morbo que generar esa situación, ¿no? Híjole. Y me parece que los audios ya van a cesar. O sea, que el que escuchamos ayer ya fue el último audio. Ahora sí ya está el último. No, pero bueno, y decían también, esa conversación se escuchaba grabada, haz de cuenta que estamos tú y yo aquí. Ajá. O sea, no era ningún virus al teléfono, vaya, un colaborador grabó al dirigente. Es que esa es la pregunta del millón, Carlos. ¿Quién puede estar grabando al dirigente nacional del PRI en su función como gobernador, en su función como diputado federal, en su función como dirigente del PRI? ¿Quién está grabándolo? ¿Alguien de tu plena confianza? Por eso, pero a mí me es tan ingenuo poder creer que a ese nivel haya alguien que no se dé cuenta que lo estén grabando, ¿no? Sí. Al menos que esté permitiendo él ser grabado, porque para mí esa es mi gran duda. El audio que grabó con Manuel Velasco, ¿te acuerdas? También, ¿no? Él lo grabó a propósito y se escucha luego en el tono que trata pues ahí temas que a él no le atañen, vaya. Sí. Pero bueno, y el otro tema que está interesante, el ex gobernador Nacho Peralta con un nuevo nombramiento en la estructura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional allá en Ciudad de México, ¿no? Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que el Congreso aquí, en teoría, la Comisión de Responsabilidades tiene un juicio político, en teoría. Y dicen que pues no ha podido avanzar el tema porque no lo han podido notificar, ¿verdad? Porque no lo encuentran, ¿verdad? Para quien pensaba, esto es una clara muestra de que para quien pensaba que la carrera política del exgobernador había acabado con ese mandato, es claro que no. A ver. Porque un puesto, un cargo dentro de la estructura de tu partido sigue siendo visible políticamente hablando. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Y no es cualquier cosa, es la Secretaría de Administración Pública y no sé qué otro ahí. Porque es que inventan uno nuevo en todos los partidos, pero bueno. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te imaginarías en diciembre que a Nacho Peralta le fueran a dar un nombramiento en su partido en diciembre? ¿Tú te lo imaginarías que le fuera a suceder? No, esto me lo imaginaba en el 2024 o en el 2027 o en el 2030. O sea, no todo ya. El mundo decía, no, oye, porque él salió de aquí del gobierno de Colima, pues vapuleado, ¿no? Vapuleado, salió de todo el problema económico, financiero que se provocó el hecho de que no, que tuviera él que pagar los créditos a corto plazo y se quedara sin liquidez, y eso provocó que muchos no recibieran su sueldo. Bueno, aquí era un caos el tema de que no había recursos para pagar la nómina del gobierno estatal, ¿no? Entonces, en diciembre jamás nadie se imaginó, dijo, no, pues el gobernador, como tú bien dices, ¿cuándo lo van a volver a llamar en un partido político? No, hombre, si salió, pero huyendo de Colima. Pero sucede que pasan 8 meses y ahora ya está ahí en el PRI. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que lo único que está pasando es que ha hecho tan peor el trabajo la actual gobernadora que reivindicó a Nacho. O sea, ya lo reivindicó, tan es así que lo reivindicó, que ya hasta se lo llevan a un nombramiento del PRI. Pues dice, bueno, pues no fue tan malo como pensábamos, ¿verdad? Porque la que ahorita entró está peor, entonces pues no lo llevamos. No creo que sea por... Yo opino que no es por eso. A mí me parece que es un tema de mensaje político en el sentido de que ha habido muchas suspicacias, mucha rumorología al respecto del juicio político, al respecto de X o Y situación, ¿no? Y esto es como decir, no tengo yo miedo, no tengo cola que me pisen, no tengo un antepasado del cual avergonzarme, y aquí sigo en la política nacional, dentro de la política partidista. Bueno, en eso tienes razón. Yo lo veo por ese factor, independientemente de lo que suceda dentro de nuestro estado. Y regresa a la jugada, ¿verdad? Y regresa a la jugada en una manera, de una forma estructural. Sí. Recuerdo yo también cuando al diputado federal Riol Rivera le dieron el cargo de secretario del Medio Ambiente en el PAN. Ándale.
Son cargos acomodaticios, obviamente, de las estructuras partidistas para no dejar sin cobijo que no significó a sus nada. cuadros. En el PRI lo hacen muy bien. Si te fijas, cada militante del PRI, casi la mayoría, tienen una titularidad o un cargo u ostentan la Fundación Reyes Heroles, etcétera. Sin denostar, pero son muy buenos en el PRI al rato para darle su lugar a todos. Entonces se arman ahí una estructura bastante amplia en la cual todos los cuadros se sienten identificados e incluidos. En otros partidos tal vez sea más vago el asunto y tal vez por eso la militancia a veces no sabe en qué lugar está. Pero por lo menos en el PRI saben dar su lugar y nombramientos. Y eso llamó mucho la atención en el ámbito político de aquí del estado de Colima, pues, el nombramiento. Porque aquí al interior del PRI, pues entonces llamó la atención de decir, a ver, entonces el que Nacho Peralta llegara a la dirigencia nacional del PRI es avalado por las fuerzas políticas priistas en el estado, o qué es lo que lo sopesó estando allá, o su relación personal con Alito, que para mí ahorita ser amigo de Alito es lo peor que puede haber, ¿verdad? Yo creo que Nacho menos le conviene acercarse a Alito, ¿verdad? Pero pues ahí anda. Entonces, yo no sé qué tanto le beneficie o le perjudique. En el inter de las decisiones políticas, esto me refiero cuando no hay elecciones trascendentales, la política de Colima es política de Colima y la política de Ciudad de México es política de Ciudad de México. Pero incide, ¿no? Tiene que incidir. Incide en decisiones relevantes, por ejemplo. Por eso, ¿tú en la elección de gobernador, claro que incide la política de Ciudad de México, pero en una elección estructural, en una decisión estructural, yo no creo que ni le pregunten al prismo colimense si aprueban que el exgobernador esté en el CEN. ¿No crees que a lo mejor incida en las decisiones del 24? Aquí desde presidencias municipales. Desde ese punto no. No, ¿verdad? Desde ese estrato no, me parece que es un tema más decoroso, me parece que es un tema más de mensaje político, no me parece una posición fundamental ni trascendental para las decisiones que se puedan dar aquí. Cuando aquí sabemos bien que los cuadros... ¿Quién mece la mano de la cuna? Los cuadros políticos de ese partido pues tienen sus posiciones y han hecho su trabajo y ahí va el asunto, ¿no? Pero mientras tanto creo que desde ese estrado, desde esa posición no hay mucho margen de maniobra. Otra cosa hubiera sido, no sé, la vicepresidencia del partido, la Secretaría General del partido, secretario adjunto, etcétera, ¿no? Sí, también pero este tema, sin denostarlo, pues sí me parece, pues es Secretaría de Administración y no sé qué otra cosa, ¿no? Pues bueno, aquí dice Luis Ariel Gerandi que va a pasar lo mismo que Marito Anguiano, nada, ¿verdad? Dice José Manzanillo, saludos a Carlos, el profe Pepe. Sí, profe Pepe, ¿verdad? Saludos. Y Armando Magdaleno, pues como quedamos en la siguiente semana, hablamos sobre el tema de pensiones. Y Gonzalo Virgen dice, saludos Peñita. El buen Gonzalo, ahí tiene el Napoli en Manzanillo, gran lugar, ¿eh? Pues a ver cuándo nos invita, obviamente, Pedro. Nos invita, allá hacemos un día La Polaca. ¿verdad? Se arma ahí con él, con Gonzalo. Pues estos han sido los temas del día de hoy de La Polaca. Estuvo bueno el programa del día de hoy. Interesante. Tratamos 3 temas que están ahorita candentes, que están generando mucha grilla aquí en el estado de Colima, y ojalá lo que aquí estamos con ustedes platicando pues sirva mucho en ustedes para que hagan sus conclusiones, sus reflexiones, y terminen diciendo cómo está, si está bien, si está mal, o qué les parece, cómo está actuando nuestros políticos y cómo se está moviendo la opinión pública aquí en nuestro estado de Colima. ¿Qué más agregar, Carlitos? Todo bien, un saludo a todos los que nos vieron el día de hoy. Vamos a ir mejorando poco a poco el formato, vamos a ir mejorando también la lista de los temas. Es nuestro 3er episodio, pero creo que ahí vamos ya agarrándole la onda. Y esperen el próximo episodio, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, con más temas por ver, depende de lo que surge en la semana. Y quedaron también temas pendientes importantes. Sí, a ver, ¿cuáles temas quedaron pendientes? Quedó el tema de las colibecas. La colibeca. Y yo le platicaba a Pedro que también podemos tocar el tema de los amparos por el tramo 5 del Tren Maya. Entre otros temas de asunto de interés nacional y estatal. En el siguiente programa de La Polaca, que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, ya saben, por streaming, Facebook,
Oráculo Político están en vivo los miércoles a las 6 de la tarde. También por YouTube lo pueden escuchar y también por la plataforma de Spotify en Despierta Colima y pueden estar escuchando aquí el programa del podcast de La Polaca. Y esos temas que dices, pues los vamos a tratar en la siguiente semana, ¿verdad? Para que claro. Quienes estén interesados de esos temas nos sigan el próximo miércoles. Y el IPECOL también, ahí comentaban. A ver si el próximo miércoles no está tan caluroso como el día de hoy, ¿verdad? Hoy sí está bravo. Está haciendo bravo la el canícula. Calor aquí en Colima. Híjole. Pues bueno, agradecerles a todos ustedes que estén aquí escuchándonos y viéndonos en el podcast de La Polaca. Nos vamos a ver en la próxima emisión de su podcast. Fue un placer estar contigo el día de hoy, Carlitos. Igualmente, Pedro, siempre un gusto. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima, amigos. Que estén bien, nos vemos.